En este pequeño video voy a resumirles la Primera Guerra Mundial. Como les mencioné anteriormente, Europa estaba dividida en dos grandes alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Poco a poco, otros actores internacionales empezaron a unirse a una u otra alianza y poco a poco el clima de tensión fue aumentando hasta que, con el asesinato del archiduque heredero al trono Francisco Fernando, se da el inicio de la Primera Guerra Mundial, específicamente un mes después. Pues bien, en este momento nos encontramos ante una situación de declaración de guerra general en donde Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, de pronto Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania le declara la guerra a Rusia, entrando en vigor las alianzas. Francia interviene a favor de Rusia y poco a poco los actores empiezan a ingresar a la guerra en un periodo de una semana. En la semana que va del 28 de julio de 1914 en adelante, se dan las declaraciones de guerra y empieza la Primera Guerra Mundial. Una característica importante es que todos los países asumían ser el país superior. Por lo tanto, todos los países creían que iban a ganar la guerra de forma rápida. Sin embargo, la guerra había cambiado, a diferencia de cómo había sido durante toda la historia. Un ejército contra otro ejército, el ejército con superioridad armamentística, evidentemente iba a llevar las de ganar. Sin embargo, en este caso, los imperios europeos eran muy similares en materia de armamento y además adoptaron el sistema de las trincheras. Aquí ustedes pueden ver una imagen precisamente de cómo podría verse una trinchera. Y aquí pueden ver precisamente un diagrama. También en este pequeño video les pongo una representación pequeñita de cómo se vería una trinchera en la vida real. Pues bien, este sistema de las trincheras hizo que la guerra se hiciera lenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no había para dónde moverse. Los ejércitos quedaron en algunos casos atrincherados, uno frente al otro, y esto provocó que la guerra se extendiera y se extendiera y se extendiera. Hubo dos eventos que cambiaron el panorama de la guerra, y el primero fue la entrada de Estados Unidos a la guerra. Aunque Estados Unidos ya había colaborado indirectamente con los países de la Triple Entente, es decir, Inglaterra, Francia y Rusia, no había participado directamente en la guerra. Esto cambia cuando, por varias razones, entre ellas el hundimiento de un barco estadounidense y una amenaza de invasión de Alemania hacia Estados Unidos a través de México, esto provoca que Estados Unidos ingrese a la guerra. Y fue un ejército que entra fresco, sus ciudades no estaban siendo tocadas porque estaban del otro lado del Atlántico, y eso provocó que Estados Unidos entrara en una guerra que ya tenía mucho tiempo de estar realmente desgastada. Los ejércitos estaban sumamente desgastados. Otra razón fue la salida de Rusia. En Rusia se vivió un proceso de revolución que vamos a ver en un video posterior. Y en este proceso de revolución se dio toda una reforma de Rusia y se crea un nuevo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vamos a ver después. Esto provocó la salida de Rusia de la guerra y poco a poco los ejércitos de la Triple Entente, aunque ya no contaban con Rusia, fueron imponiéndose sobre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro y sus respectivos aliados hasta que
En noviembre del año 1918 se declara un cese al fuego, el ejército alemán, que era el que llevaba el peso de la guerra, se rinde, es derrotado y terminan las hostilidades. Desde luego, se dio una fase de desarrollo de tratados de paz, en donde el más importante fue el Tratado de Versalles, que aquí lo pueden ver en esta imagen, que el Tratado de Versalles, más que un tratado de paz, fue un tratado en donde se culpó a Alemania de los daños de la guerra, y esto provocó una serie de sanciones económicas muy serias para el pueblo alemán, que provocó en los alemanes un sentimiento de humillación, de derrota y principalmente un deseo de venganza que se va a ver materializado posteriormente con la llegada de Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista, comúnmente conocido como el Partido Nazi. Muy bien, con este momento, con este punto, terminamos este video sobre la Primera Guerra Mundial.